Sí. Bien, pues nada, hola, buenos días, soy Bartolomé Sinte, soy profesor de informática, doy a grupos de ASIR las asignaturas de lenguaje de marcas, implantación de aplicaciones web en el Instituto Abastos de Valencia. Entonces, bueno, quiero dar las gracias a Tony por haberme invitado a venir aquí a daros la charla. Él me propuso el tema este de licencias libres. En principio, supongo que es porque, bueno, yo mantengo un sitio donde unas recopilaciones de software libre para Windows, un sitio que se llama CD Libre, y luego también mis apuntes de clase los tengo subidos en un sitio que se llama MC Libre, también con licencias libres. Entonces supongo que por eso Tony habrá pensado que algo sabe de licencias libres. Entonces, bueno, eso dice mucho de él y de su inconsciencia. Pero me dejó carta blanca que le diera el contenido que quisiera, pensando en que el público vais a ser, pues esto, alumnos de ciclos de informática. Y entonces, bueno, lo que he preparado, como no soy abogado, he preferido no entrar en el detalle de las licencias, cómo funcionan, cómo se utilizan y demás, sino un poco intentar encontrar el sentido, o sea, por qué las licencias libres tienen sentido o desde cuándo tienen sentido. Y por eso, pues bueno, voy a hacer un poco un repaso de historia de la informática y bueno, muchas de las cosas que voy a decir son evidentemente opinables o son generalizaciones, porque todo se puede matizar, pero lo que quiero es presentaros, pues eso, datos, hechos y un poco pues, que vosotros mismos os planteéis las conclusiones, ¿no? O lleguéis a alguna conclusión. Entonces, vamos a ver. Un poco la frase esta de Víctor Hugo. Víctor Hugo es un poeta, escritor, dramaturgo, político, intelectual francés del siglo XIX, al que se atribuye esta frase, aunque realmente parece ser que no es suya, se la atribuye, pero no aparece en ninguno de sus escritos, que decía esto, de no hay nada tan poderoso como una idea cuyo tiempo ha llegado. Entonces, un poco el tema de la charla es ese, es preguntarse, ¿ha llegado el tiempo de las licencias libres o del software libre o ha llegado ya y no nos hemos enterado? Entonces, para eso, pues, analizaremos un poco toda la historia. Antes de empezar en materia, un repaso muy breve al concepto este de copyright y derechos de autor, por simplemente aclarar conceptos. Copyright y derechos de autor, digamos, son lo mismo, todos se refieren a, digamos, la propiedad intelectual. Lo que pasa es que el copyright es el término que se utiliza en los países anglosajones, Inglaterra y Estados Unidos y, bueno, y antiguas colonias, mientras que derechos de autor es un término que tiene un origen francés. Precisamente Víctor Hugo fue de los primeros que luchó por el reconocimiento de los derechos de autor y que los países que somos un poco herederos de esa tradición, pues utilizamos. Entonces, en España, digamos, legalmente hay que hablar siempre de derechos de autor, de propiedad intelectual, pero muchas veces en informática, como lo que hablamos es de la situación de Estados Unidos, que al final se traduce a la nuestra, pues también se utiliza el concepto este de copyright. Entonces, no son exactamente iguales, pero son bastante equivalentes. El origen, o sea, en principio, tanto copyright como derechos de autor, lo que establecen es un tiempo durante el que se concede un monopolio a alguien, sea el autor, o sea un editor, o una empresa, o lo que sea, para la comercialización de ese producto, o de esa obra. Y al cabo del tiempo, pues cuando vence ese copyright o esos derechos de autor se terminan, pues las cosas pasan al dominio público y cualquiera podría utilizarlas en cualquier sentido. Entonces, el concepto este de copyright nació en Inglaterra, vinculado al desarrollo de la imprenta y a la edición de libros, y en el siglo XVI, pues el gremio de impresores es el que crea un registro donde cuando un editor iba a publicar un libro por primera vez, pues llevaba una copia, la copia original, y eso ya era la prueba de que él era el dueño de aquello. No poco importaba que lo hubiera conseguido, y durante un tiempo, que en principio pues era toda la vida, pues tenía el monopolio sobre esa obra, y de ahí sale el término este de copyright. Poco a poco, cuando, en fin, los autores quisieron recuperar derechos sobre sus
sus obras, pues, en fin, se llegó a una transacción que se recoge en el Estatuto de la Reina Ana de 1710, que es la primera ley donde aparece un reconocimiento del autor, que es el que realmente concede ese monopolio y fija un plazo ya no eterno como antes tenían los impresores, sino de solamente 14 años, que podían ser prorrogables si el autor seguía vivo al cabo de 14 años. No sé si eso provocaría muchas muertes en el gremio. Entonces, esta idea de un copyright limitado lo heredaron los Estados Unidos cuando, en fin, ya independientes de Inglaterra, pues empezaron a crear sus propias leyes. ¿No? Es la primera ley que hay sobre copyright, Act en derecho anglosajón, sobre lo que son las leyes nuestras, de 1790 es la primera Copyright Act, que establece también un plazo de 14 años, pero que es prorrogable, en fin, por el autor, ¿no? Entonces esto durante, en fin, desde entonces la cosa ha ido evolucionando, pero en el derecho anglosajón lo que es el copyright es algo práctico, o sea, se supone que el fundamento de ese monopolio que se concede durante un tiempo limitado es porque es la manera de promover la creación, puesto que quien crea algo va a tener un monopolio sobre esa creación, pero al mismo tiempo se hace limitado para que las cosas pasen. Se supone que en 14 años es el tiempo que hay o se pensaba para sacarle partido a algo, ¿no? Y a partir de ahí pues ya pertenece a la comunidad. Eso en los países continentales es un poco distinto y de hecho el enfoque que se da, o sea, son los impresores continentales eran más piratas y los que promueven las leyes son los creadores, entre ellos Víctor Hugo y otros escritores de la época del siglo XIX, como Balzac, por ejemplo, y Dumas también. Entonces, estos hablan más de derechos morales, ¿no? Y hablan que, bueno, pues eso, la figura del creador es el que realmente tiene que poseer las cosas. Y entonces lucharon porque eso se reconociera y la primera ley de derechos de autor pues es de 1791, o sea, ya posterior a la Revolución, en el que se concede ese monopolio sobre la obra al autor y a sus herederos durante un plazo de 5 años. Entonces, a lo largo del siglo XVIII lo que hubo fue un intento por parte de los autores franceses de que ese reconocimiento de los derechos de autor se extendiera a otros países, porque claro, si tú tienes el monopolio en un país, pero en otro país se puede editar libremente, pues luego los libros pueden circular de cualquier manera. Entonces, bueno, lo que se trabajó, los autores trabajaron durante el siglo XIX para que ese reconocimiento de derechos de autor se extendiera a otros países. Entonces, en 1886 se firmó lo que se llama la Convención de Berna, con una serie de países que hasta entonces tenían sus propias leyes, pero sin reconocimiento mutuo, que aceptaron la filosofía esta, ¿no? De que al autor hay que conceder un monopolio, la duración era variable, no hubo acuerdo, realmente hasta el año 1946 no fue cuando se convino que en todos los países se reconociera esa duración. Luego resulta, esto es mucho más complicado porque cada uno de esos acuerdos y leyes con el paso del tiempo se han ido modificando, luego como han aparecido nuevas formas de creación, por eso grabaciones, fotografías, música, película, y cada una de esas cosas se han ido incorporando a estas convenciones y a las leyes nacionales con duraciones distintas. Esta que habla de aquí, de la vida del autor más 50 años, se refiere a obras escritas. Entonces, los países que habían firmado la Convención de Berna, pues a partir de entonces empezaron a sacar sus leyes de propiedad intelectual reflejando este juego, ¿no? Estas reglas del juego. Entonces, la primera ley de propiedad intelectual, que es el nombre que se le dio en España, pues es de 1879 y el tiempo que le da al copyright, o sea, ese monopolio, pues es la vida del autor de 80 años. Entonces, esto lo que tiene que ver con referente a lo que es copyright y derechos de autor y ese monopolio que tiene el creador de algo durante un tiempo limitado. Entonces, ahora nos metemos en la informática. Estos son cosas que más o menos sabéis, pero bueno, iré rápido sobre ellas. Desde luego,
lo que caracteriza a la informática es el cambio continuo, ¿no? Y donde quizá más se puede objetivar ese cambio y reconocer es en el campo del hardware. Entonces, aquí lo más clásico, lo que todos conocemos, es la ley de Moore, que el mes pasado precisamente se cumplieron 50 años. Sabéis que la ley de Moore, pues, en fin, no es una ley, pero al menos sí que es de Moore. Gordon Moore es un ingeniero químico que trabajaba, es uno de los fundadores de Intel y durante mucho tiempo pues, fue el jefe de la empresa, que es la que ha, digamos, dominado el mercado del desarrollo de los transistores, desarrollando tecnologías, procesadores y comercializándolos. Entonces Moore, que empezó a trabajar en transistores en los años 60, en 1965 observó que en los últimos años habían sido capaces de mejorar las técnicas de fabricación, que ahora son ridículas, pero en su momento pues eran revolucionarias, y observó que más o menos, pues eso, el número de transistores que eran capaces de comprimir en un circuito impreso, pues prácticamente se duplicaba cada 2 años a un precio constante. Entonces, él, con, en fin, la experiencia que tenía, le daba la impresión de que eso se iba a poder continuar durante bastante tiempo. Entonces, aunque esto no es una ley, porque no es la ley de la gravedad, no es que el mundo funcione así, no hay ninguna necesidad o no hay nada que obligue a que los transistores, el número de transistores se duplique cada 2 años. Hay que ser capaz de desarrollar tecnologías que sean capaces de hacerlo y normalmente la tecnología que sirve para avanzar un poco pues llega a sus límites y hay que desarrollar otra, Pero lo curioso es que esta ley, digamos, ha sido una especie de profecía autocumplida, o sea, ha sido el criterio que ha seguido la industria electrónica para su desarrollo. Y entonces, si esto lo representamos en una gráfica, que es lo que veis ahí detrás, espero que lo veáis, bueno, pues en vertical tenéis los millones de transistores que se han ido metiendo en los procesadores. En los primeros años no eran procesadores los que se construían, pero en fin, a partir de 1970 ya sí que hay procesadores completos. Entonces, los puntitos son los diferentes procesadores que ha ido comercializando Intel, modelos significativos. Los nombres los sonarán, algunos son muy antiguos, ¿no? El 286, el 386, y luego ya la gama de Pentium, y a partir de ahí, por los nombres, estos no se ven muy bien, pero bueno, Nehalem, el Broadway y demás, bueno, nombres comerciales. Y en vertical tenéis el número de millones de transistores que tenían esos procesadores. Y lo que se ve es que, con más o menos altibajos, sí que efectivamente el número se ha ido aumentando. La escala vertical es logarítmica, o sea que cada paso son 10 veces más. 1 millón, 10 millones, 100 millones, 1000 millones, etc. Entonces, en los 50 años que llevamos desde la observación esta de Moore, pues esa evolución se ha producido. Claro, esta es la evolución de los procesadores, pero al final un ordenador o la informática son un montón de componentes. Entonces, no es solo la parte de fabricación de transistores o de microprocesadores la que ha evolucionado a este ritmo, sino que todas las tecnologías que hay alrededor pues han tenido que hacerlo a ritmos similares. Entonces, un par que he elegido un poco al azar por poner cosas comparables, pues sería, por ejemplo, la evolución de los discos duros magnéticos. Entonces, bueno, este señor de aquí es Mark Ryder, que era jefe de un consorcio de investigación, luego terminó en Seagate y llegó a ser jefe de Seagate, uno de los principales fabricantes de discos duros. Este también tiene su propia ley, que son leyes, digamos, descriptivas, ¿no? Esta es bastante reciente porque fue un artículo que publicó en el 2005 y comentaba que la capacidad de los discos duros se iba a duplicar no en 2 años como los transistores, sino que incluso iba más rápido, en año y medio. Bueno, eso es más o menos verdad, o fue verdad en la época suya, pero si uno hace una historia más larga, desde 1980, que ya es tiempo, bueno, pues efectivamente sí que se ven que los diferentes discos, o sea, la capacidad de los discos duros también ha tenido un crecimiento exponencial y por tanto, en fin, en la escala esta logarítmica que hay en el eje Y, pues lo que tenemos son capacidades cada vez 10 veces mayores, ¿no? Y
tenían megas, pasamos por los gigas y bueno, pues ahora estamos ya en los terabytes, capacidades realmente, pues eso, hace 30 años inimaginables. Otro aspecto también que he recogido aquí es el de las comunicaciones. Entonces, digamos, desde hace 30 años la tecnología base de las redes que se ha impuesto, pues la tecnología Ethernet. El creador o uno de los creadores principales es este hombre de la foto, el Robert Metcalfe, que también tiene su ley de Metcalfe, la podéis encontrar por ahí, pero en fin, la ley de Metcalfe hace referencia al valor que tiene una red. En principio lo que dice es que el interés de una red aumenta cuadráticamente con el número de elementos que hay en la red, lógicamente porque es como aumenta el número de relaciones posibles. No hace referencia a algo técnico, es más filosófica, dijéramos. Entonces, en el caso de la tecnología Ethernet, esto está desarrollado por un grupo de trabajo, o sea, que no es este hombre o una sola empresa la que lo haga, pero digamos, se propone una norma común y luego las empresas pues ya desarrollan productos. Entonces, los puntos que tenéis ahí son la norma Ethernet. Bueno, en concreto, los puntos estos que yo he marcado aquí son para las tecnologías que funcionan sobre parte trenzado de cobre, o sea, no es de fibra óptica. Pero bueno, lo otro es similar. Y también se observa que desde el año 85, que se publicó la primera norma, pues el crecimiento ha sido exponencial. En este caso, pues prácticamente es que cada 5 años pues se multiplica por 10 la velocidad de transmisión de las redes. Entonces, bueno, pues me imagino que si uno se entretiene buscando datos para poner pues capacidad de las memorias o los buses de comunicación, su velocidad, me imagino que en todos saldrán crecimientos exponenciales, porque claro, si no se crearían cuellos de botella en los ordenadores que no permitirían aprovechar los avances en las otras partes, ¿no? Entonces, lo que tenemos es eso, que desde hace 50 años, pues la informática está sometida a este avance exponencial. Aquí es una tabla para resumir la cosa, os he puesto tanto, o sea, estos son los datos que reflejan las gráficas anteriores. Pues tendríamos el crecimiento anual en número de transistores en el caso del procesador, en capacidad del disco duro o de velocidad de la red, pues bueno, son crecimientos anuales asombrosos. Entonces, claro, cuando algo crece de esta manera, pues ahí tenéis lo que tarda en duplicar su capacidad o velocidad o lo que sea en cada caso, o que se multiplica por 10 o incluso que se multiplique por 1000. Y bueno, pues nos sale eso, que entre 15 y 20 años la capacidad de los ordenadores global se ha multiplicado por 1000. Evidentemente, cuando se produce ese avance, ya no estamos hablando de los mismos aparatos. Es decir, cuando algo puede hacer algo 1000 veces más rápido o tiene 1000 veces más capacidad, es otra cosa, aunque le sigamos llamando ordenadores. Entonces, claro, si estamos hablando de hace 50 años en procesos que duran 15, 20 años, bueno, pues ahí ha dado tiempo a que la cosa se haya renovado varias veces. Y eso es lo que quería, lo que luego comentaré más. Entonces, esto es el avance del hardware. Claro, el ordenador es hardware y software. En el software pasa algo parecido, pues indudablemente ha habido muchos avances en el software, lo que pasa es que es más difícil de objetivar, de ponerle números. Entonces, aunque desde luego en la parte de ingeniería del software, el software en general, se han inventado muchas cosas que han permitido hacer muchísimas más, pues es más difícil pintar una gráfica. Lo que sí que se puede es bromear, porque claro, lo que le pasa a los programas es que como cada vez hacen más cosas, pues entonces los programas cada vez van más lentos porque tienen que hacer más cosas a la vez. Entonces, bueno, han salido muchas frases o leyes que bromean sobre el tema. Entonces, por ejemplo, es esta que viene ahora, Niklas Wirth, que es un programador suizo, es el padre de varios lenguajes de programación muy importantes, Modula, Pascal, Oberon, en fin, es un tío importante. En el año 95 ya bromeaba
lo que llamaba la ley de Wirth, que decía eso, que el software se hace más lento, más rápido de lo que el hardware se hace más rápido, lo cual es un problema. Circula por ahí también una cosa que se llama la ley de Bill Gates, es mentira, no es de Bill Gates, pero que dice que el software reduce su velocidad a la mitad cada 2 años, con lo cual compensa la ley de Moore y nos quedamos igual. Bueno, eso no es cierto, se puede bromear, pero no hay más que intentar coger un ordenador de hace 10 años y darse cuenta de que no, ahí ha cambiado todo, no solo una parte. Entonces, por ilustraros en fin, ese avance que hace que los ordenadores sean capaces de hacer más cosas, os voy a dar un ejemplo que, en fin, es el del juego del ajedrez. Entonces, el ajedrez es un juego, pero es un juego que se considera que es algo intelectual, quiero decir, que no... es relativamente fácil aprender a mover las piezas, ¿no? Es fácil, pero jugar bien al ajedrez es muy difícil. Y cuando una persona juega bien al ajedrez, pues tendemos a considerar que es una persona inteligente, porque el tipo de capacidades que uno tiene que desarrollar, pues no son muy habituales y resulta que son aplicables después a muchos campos, ¿no? Bueno, aunque Félix decía que el ajedrez solo desarrolla la inteligencia para jugar al ajedrez, pero, en fin, aparte de eso, sí, el ajedrez se puede considerar como una actividad intelectual y que, hasta el punto que durante mucho tiempo los jugadores de ajedrez han considerado que una máquina nunca podría jugar bien al ajedrez. De hecho, una parte de las matemáticas, que es la teoría de juegos, que intenta analizar y resolver juegos, es decir, ver si se puede saber quién va a ganar siempre, si existen estrategias ganadoras, el ajedrez es de los juegos a los que no se les puede meter mano, porque el problema que hay es que hay muchas combinaciones posibles y claro, la media más o menos se habla de unos 30 movimientos posibles por jugador. Está claro que si un jugador puede hacer 30 movimientos, el siguiente puede hacer 30 por cada uno de los 30, ya son 900. Si luego yo contesto pues 30 veces más, ¿no? Son 27.000. Entonces eso es un número tan gigantesco que la fuerza bruta no es suficiente. Es decir, cuando una estrategia para jugar al ajedrez, digamos, tiene dos partes. Una parte es lo que se llama la búsqueda, o sea, el ver cuántas posibilidades hay, ¿no? O sea, ¿qué me puede jugar el contrario? ¿Qué le puedo jugar yo? Todo eso nos conduce a un árbol de combinaciones. El problema del ajedrez es que ese árbol se hace gigantesco. Entonces, claro, cuando hay que elegir cuál es la jugada que voy a hacer, yo no sé cuál va a ser el final, porque no puedo llegar hasta el final, hay demasiadas posibilidades. Y por tanto tengo que hacer una evaluación de la situación para decir, pues, de entre todas las posibilidades que tengo a mi disposición, me quedo con esta. Entonces, esa dificultad de encontrar la mejor posición es la que durante mucho tiempo se consideraba que estaba fuera de las máquinas, que eso era algo que necesitaba inteligencia y las máquinas no tienen inteligencia, solo tienen capacidad de cálculo. Bueno, pues si vemos lo que ha pasado en los últimos 60 años, pues la evolución ha sido muy clara. Pues eso, en 1950 Alan Turing escribió un artículo donde decía cómo debería de ser un programa para poder jugar al ajedrez, lo que pasa es que nunca llegó a implementarlo. En 1957 sí que hubo uno que consiguió hacer un programa que jugara partidas, pero no ganaba ninguna, o sea, no movía las fichas y poco más. Pero en 1972 hubo otro programador, Roland Cotto, bueno, creó el joystick, o sea, este es un personaje, ya fue capaz de hacer un programa de ordenador que no solo moviera las fichas, sino que a novatos era capaz de ganarles. Entonces ya empezaron a decir los jugadores profesionales que, claro, estaba clarísimo que nunca llegarían a nada, ¿no? Bueno, pues en el año 67 ya hubo un programa que era capaz de ganar partidas en torneos a jugadores, digamos, pues ya no meramente novatos, sino aficionados. En el año 81 se consiguió el primer programa que era capaz de ganar a un maestro. Maestro, bueno, las categorías del ajedrez, el ajedrez se evalúa,
la capa, a ver cómo decirlo. El nivel de un jugador de ajedrez se define por lo que se llama la puntuación ELO. Entonces, esa puntuación lo que te dice es cuál es tu nivel y la puntuación se modifica cuando juegas una partida contra otro jugador con un nivel distinto. Entonces, digamos, el que gana le quita puntos al otro. Entonces, a medida que ganas partidas, ganas puntos de los demás. Lo que pasa es que si hay mucha diferencia en la puntuación, o sea, en el nivel, pues el mejor jugador le quita pocos puntos al malo, mientras que el malo, si consigue ganar al bueno, gana muchos puntos y eso aumenta mucho su categoría. En fin, es un sistema bastante curioso que permite clasificar a los jugadores. Entonces, a partir de ahí, según la puntuación que uno tenga en niveles de ELO, pues le dan una categoría. Entonces, una de ellas, ya, en fin, que hay que saber jugar muy bien, es la de maestro. Bueno, pues en el año 81 hubo ya un programa, el Great Blitz que era capaz de ganar a maestros. Por supuesto, estos programas corrían sobre ordenadores que estaban dedicados a eso, o sea, no eran ordenadores de propósito general, sino que eran máquinas que se construían para conseguirlo, ¿no? En el año 88 siguió la evolución y ya hubo un programa que era capaz de ganar a un gran maestro, que es una categoría todavía superior, luego ya hay maestros internacionales y demás, y en el año 96 por fin se produjo lo que la gente no quería que pasara, que era que una máquina fuera capaz de ganar al que era en ese momento el campeón del mundo, Garry Kasparov. Entonces fue que le ganó la primera partida. Esto en aquellos años, bueno, hubo una serie de torneos entre la máquina y el jugador y cada vez la máquina pues iba mejor. Y de hecho, bueno, a partir del año 98 pues ya Kasparov no quiso jugar contra las máquinas y en el año 2006 el programa, o sea, la máquina esta Deep Blue era también eso, una máquina dedicada a jugar al ajedrez. Pero en el año 2006 ya un programa que corría sobre un PC, un buen PC de la época, pero en fin, un PC, ya era capaz de ganar al campeón del mundo, que en el momento este era Kramnik. Y bueno, es el programa D3, que era un programa comercial, o sea que no era una cosa que hubiera tenido que hacer un gran desarrollo. Por eso el que organizaba bueno, uno de los organizadores del torneo entre Kasparov y el Deep Blue, pues en el año 2006 dijo pues, que se había terminado la guerra, ¿no? que ya está, the science is done, o sea que estaba claro que ya las máquinas jugaban mejor que los humanos. No juegan de la misma manera, pero desde luego ya no hay ningún humano capaz de ganar a las máquinas. Entonces, bueno, de hecho, en los años 60 y 70 se dejaba que las máquinas participaran en torneos y por tanto se les podía dar una puntuación ELO como a los humanos, pero a partir de 1980 se prohibió que las máquinas participaran, porque ya, en fin, se consideraba que ya iban a ganar la mayoría de torneos y eso quitaría el interés. Igual que las carreras entre humanos y coches pues tampoco tienen mucho sentido, los humanos corren por un lado y las carreras y los coches por otro. Bueno, y luego está Fernando Alonso, pero desde 1980 pues lo que hay siguen los torneos entre personas y lo que hay son campeonatos de ajedrez para máquinas. Entonces, en esos campeonatos de máquinas también se reparten y las máquinas se valoran con punto cero, pero en fin, la equivalencia no es total. Pero en cualquier caso, bueno, pues si esto, lo mismo, lo ponemos en una gráfica, pues vemos un poco qué es lo que pasa. Los puntos azules son la puntuación ELO, que a intervalos de 5 años, que a lo que he sido mirar, cada 5 años quién era el mejor jugador y qué puntuación ELO tenía en ese momento. Entonces, los años 70, pues Fischer era, por lo menos a principios de los años, en el principio del 70 y el 75 era Fischer, después fue Karpov, luego un largo reinado de Kasparov y bueno, pues después es Carlsen el jugador que ha dominado un poco el mundo del ajedrez. Entonces, aunque hay una ligera subida en la puntuación ELO, pues bueno, es muy discutible que no sea debido a fallos en el sistema de puntuación. O sea, siempre es muy difícil comparar jugadores de épocas diferentes, porque hay cierta inflación en el sistema. En cualquier caso, los humanos pues tienen un nivel, por supuesto muy pocos humanos llegan a esa puntuación ELO,
Mientras que las máquinas, desde el MacHack, que fue el primero que empezó a ganar partidas, pues poco a poco los programas han ido obteniendo resultados cada vez mejores, inevitablemente apoyándose en qué, pues en la mejora del hardware, pero también en la mejora del software, porque no se juega mejor al ajedrez solo mejorando el software. Vale, entonces, pues eso, el ajedrez es un juego resuelto, el backgammon se resolvió mucho antes, el MIM, por supuesto, es más antiguo que la TOS. Entonces, en cuanto a desafíos entre máquinas y hombres, pues ahora mismo una de las fronteras que hay, no sé si el tema os interesa, es el póker. Entonces, esa es otra de las situaciones, de los juegos en los que podemos considerar que se necesita inteligencia. No solo inteligencia para la jugada, sino que además se necesita psicología, porque hay que, como es un juego en el que se permite la mentira, el farol, pues es una cosa también que cómo demonios se evalúa. Bueno, pues una vez más lo que está ocurriendo es que en un primer momento las máquinas no son capaces de competir con los humanos, pero la mejora en los programas y la mejora de las máquinas sí que permite la competición. Entonces, de hecho, entre abril y mayo, o sea, hace un mes, se ha organizado un torneo entre un programa de inteligencia artificial, un programa de ordenador que juega al póker, que se llama Claudico, contra 4 de los mejores jugadores de póker que hay. Yo no los conozco de nada, no sé si alguno de vosotros se dedica a esto, igual les suenan los nombres. Entonces, han hecho un torneo salvaje, o sea, se han tirado 13 días jugando 80.000 partidas, para que, digamos, quitar la aleatoriedad que hay en el reparto de cartas y demás, y sobre todo para que el ordenador también aprendiera a jugar contra esos humanos, o sea, quitarle también el efecto del no conocerse. Entonces, bueno, el tipo de partidas que han hecho ha sido de, en fin, lo que se llama el Texas Hold'em, yo de esto no sé mucho, y es lo que se llama sin límite, o sea que no hay un límite en las apuestas, que en principio no se estaban jugando su dinero, podían apostar lo que quisieran. Entonces los resultados, esto ya se ha terminado, el torneo este ha terminado, y entonces en total, en los 13 días, eran partidas, o sea, el ordenador iba jugando de 1 contra 1 a los 4 jugadores, y cada día jugaba contra los 4, no sé si eran, yo qué sé, pues 2.000 partidas o algo así, o sea, se tiraban 8 horas el día entero jugando. Entonces, lo que ha ocurrido es que las apuestas totales han superado los 170 millones de dólares, o sea que han jugado mucho, y bueno, pues 3 de los jugadores han ganado a la máquina. Lee, pues le ha ganado $500.000 ficticio, luego lo que han hecho ha sido repartirse premios, pero bueno, digamos en las cuentas, pues uno ha ganado $500.000, otro le ha ganado 200.000, otro 70.000 y uno ha perdido 80.000. Entonces, esto, bueno, pues digamos, estamos, igual que en el ajedrez se mantiene, pues se produce un efecto de acumulación, o sea, lo que se programa ya no se puede desprogramar. En las licencias permisivas, un programa se puede haber hecho público y todo el mundo disponer de él, y en un momento determinado la empresa decidir cerrarlo y dejar de publicar las modificaciones, su código fuente y demás. Eso con el software libre no puede ser. Una vez algo es software libre, todo lo que derive de él lo seguirá siendo. Por eso, en fin, los que no les gusta el software libre, pues dicen que es un cáncer, porque donde se mete, no hace más que crecer y multiplicarse. Bueno, esa es la idea, claro. Entonces, bueno, pues todas estas licencias empezaron desarrollos en los años 80, pero la informática seguía avanzando. Habían pasado otra vez, o sea, desde los 60, 70, ya tenemos una nueva generación, y lo que había sido una multitud de diferentes ordenadores, el Amstrad, el Spectrum, el MSX, bueno, pues aquello se convergió en un único tipo de ordenador. Curiosamente, los derivados del IBM PC
pero ya fabricados por muchas otras empresas. De hecho, IBM en esta época pues dejó de fabricar PCs. Entonces, durante los 20 años esos, de los 90 a 2000, pues bueno, lo que siguió habiendo pues son evoluciones de los PCs, pero siendo equipos, digamos, del mismo estilo, o sea, máquinas de escritorio. Entonces, creación de un kernel que tuvo muchísimo éxito y en apenas un año pues se pudieron empezar a hacer sistemas operativos que fueran capaces de manejar completamente la máquina. Entonces, la unión de todas las herramientas que había desarrollado la Free Software Foundation y el kernel pues dio lugar a lo que se llaman las distribuciones o los sistemas operativos GNU Linux, o directamente Linux, aunque le fastidia Richard Stallman, que ese nombre que se haga más hincapié en el kernel que en el resto del espacio. Bueno, acompañando, no voy a marearos con distribuciones porque ya conocéis muchas y sabéis cómo ir evolucionando. Hay también multitud de programas, no solamente sistemas operativos, que son software libre. Aquí tenéis por los iconos de algunos de ellos conocidos: Firefox, LibreOffice, el GIMP, el VLC, en fin, conocidos. Entonces, lo que os he dicho antes, lo llamativo o lo que producen las licencias libres es un efecto de cooperación, de que empresas que en principio son competidoras pueden participar en la elaboración de un software común. Esto donde se ve más claramente es en el kernel de Linux, que es quizá el proyecto de software libre más gordo que hay, que sigue dirigido por Linux, evidentemente ya no programa, tiene un trabajo más de administración, pero en fin, sigue siendo el que decide qué cosas se meten en el kernel y qué no. Entonces, estos son unas estadísticas, cubren desde el año 2009 hasta el 2015, de los cambios que se han producido en el kernel de Linux, cuál es su origen, cuáles son las empresas que los han hecho. Entonces, sigue habiendo una gran parte que es un trabajo hecho por parte de voluntarios, pero, bueno, si uno mira, pues ve ahí una cantidad de empresas, algunas de ellas de hardware, como puede ser Intel, como puede ser Samsung, que están interesadas en que Linux funcione en sus equipos, pero también en empresas que se dedican al software, software libre o incluso software propietario, es decir, hasta Oracle participa, que es, en fin, el monstruo del software propietario es Oracle, ¿no? Podríamos decir, pues Oracle también participa en la creación del kernel de Linux, bajo una licencia libre, porque el kernel tiene licencia GPL 2, no ha pasado al GPL 3, eso también es una historia muy larga, que debería ser contada en otra ocasión. Entonces, una cosa es el tema este de la cooperación y luego la otra es el tema de la acumulación, o sea, de cómo crece. Entonces, esto hay un estudio, es un poco antiguo porque es del año 2008, pero de una fundación que se llama Linux Foundation, ¿no? Que promueve el desarrollo de Linux y del software libre, que comparaba dos distribuciones del año 2002 y 2008. Se trata de Red Hat y de Fedora. En el 2002 Fedora no existía, pero bueno, es la versión comparable, y entonces contaba pues que contando todo el software que incluía esa distribución, pues había 30 millones de líneas de código fuente, y en 6 años había pasado a tener 200, se había multiplicado por 6, y valorando, en fin, el esfuerzo que eso requeriría, pues en programadores año estamos hablando de 8.000 programadores trabajando un año entero a 59.000 en crearlo desde cero, y valorando el sueldo de esos programadores, pues eso, en 1.200 o 10.000, 11.000 millones de dólares. Entonces, cuando, en fin, este software libre que 7 años después seguramente se ha multiplicado en una proporción similar, es algo que está a disposición de todo el que lo quiera aprovechar. Entonces, bueno, pues esto es una generosidad notable. Eso permite que, por ejemplo, pues eso, la Consellería aquí de Educación pues se planteara hace unos años crear su propio sistema operativo, evidentemente no partiendo de cero, sino reutilizando cosas ya hechas por otro. Eso solamente es posible desde el software propietario. Me estoy refiriendo a Urex, que más o menos conoceréis. Entonces, este desarrollo ha permitido también, o sea, el software libre
en principio se puede comercializar, aunque directamente la venta de software no tiene mucho sentido, porque luego la persona lo puede distribuir sin coste y es libre para hacerlo, normalmente vinculado a servicios y mantenimiento. Entonces, en esto hay menos empresas que se dediquen a comerciar software libre, pero por comparar con la gráfica que os he puesto antes de Microsoft y de Intel y demás, pues la empresa más importante quizás sea Red Hat, la que elabora o comercializa la distribución Red Hat, pero también la versión más comunitaria, que es Fedora, y ahora también CentOS, que es una versión sin marca de Red Hat. Entonces, esto es una gráfica similar a la anterior. Ahí tenéis la evolución de la economía de Estados Unidos, y aquí tenéis la evolución de los ingresos, que es también de Red Hat, porque es una compañía que cotiza en bolsa, o sea, los datos son comparables. Veis que ha tenido un crecimiento también muy grande. Lo que pasa es que partiendo de niveles mucho más bajos, si ponemos en una misma gráfica las líneas de Microsoft, Intel y la de Red Hat, pues efectivamente Red Hat está por aquí abajo, pero bueno, quiero decir que sigue siendo importante, porque otra cosa que permite el software libre es que haya empresas que no se dedican al software, pero sí que le sacan partido al software. Entonces, empresas, pues eso, como Google, un buscador, Amazon, una tienda, Facebook, un lugar de encuentro, pues todas estas empresas no comercializan programas, pero desde luego no podrían funcionar sin programas. Entonces, bueno, pues para ellos el software libre es una herramienta muy útil. Y entonces, esas empresas, si las vemos su evolución, pues también es notable. Bueno, en el caso de Amazon, creo que no cotiza en bolsa, y Facebook desde hace muy poco tiempo. Entonces, los datos que he puesto son solamente los de Google, sería la línea roja. Bueno, pues Google es una empresa que, basada en el software libre, pues está teniendo un rendimiento también extraordinario, mejor que los demás y a niveles comparables a gigantes como Intel o Microsoft. Bien, como el tiempo sigue pasando, todo esto son los años 90, han pasado otra vez, 90 a 2000 han pasado 20 años, otra vez los ordenadores, su capacidad se ha multiplicado por 1000 y estamos otra vez como en los años 80, que va a haber otra transición. Entonces, desde, ya digo que las cosas no pasan de un día para otro, pero digamos desde el año 2010, un poquito antes, lo que estamos viendo es una multiplicación de tipos de ordenadores. Ya no hay solo ordenadores gigantescos o ordenadores de escritorio. La miniaturización de la electrónica permite que los ordenadores sean más pequeños y aparecen nuevos tipos de ordenadores. Bueno, pues supongo que conocéis placas como Raspberry, que son ordenadores completos del tamaño de una tarjeta de crédito. Bueno, esto lleva 3 o 4 años funcionando. Aquí hay varios modelos de diferentes empresas. Incluso, claro, cada año que pasa esos tienen más capacidad. Esta de Cubiboard 4, pues bueno, ya tiene 2 GB de RAM y puede manejar perfectamente un sistema operativo gordo. Raspberry ha sacado también una versión, aunque solo con 1 GB. Incluso Intel fabrica ya ordenadores extremadamente pequeños. El paso siguiente son los ordenadores en un USB, no simplemente almacenamiento, sino el propio ordenador en un palito. Este año ya se comercializa el Intel Desktop Compute Stick, que tiene un Atom, o sea que no tiene mucha potencia, pero se conecta a un monitor y ya tenemos un ordenador. Y no está comercializado todavía, pero bueno, está anunciado para este año. Incluso Google ha llegado a un acuerdo con Asus para hacer un ordenador en un pincho que ejecute el Chrome OS, que es un sistema operativo que es simplemente navegador, pero bueno, se llamará Chrome Bit, y por 100 euros pues puedes tener un ordenador. La evolución llega, pues Intel también está sacando estos años unos ordenadores. El Intel Edison este es del tamaño de una tarjeta SD y tiene anunciado, lo que pasa es que no hay fecha de comercialización, unos números de la consultora Gartner sobre fabricación de dispositivos. Entonces aparecen ahí, arriba en azul están los ordenadores, el gris clarito ese son tablets y lo verde son teléfonos. Bueno, pues ya veis
la diferencia que hay de cantidad en la fabricación. Estos son todos los teléfonos móviles, de los cuales desde el año 2012-13 más de la mitad son ya smartphones. Sí, vale, acabo. Dentro de esos aparatos, ¿qué sistemas operativos son los que se van a...? O sea, viendo esta gráfica, yo tengo claro que el futuro de la informática son los teléfonos móviles. ¿Qué sistema operativo van a tener? Pues mirando esta gráfica, está claro que el sistema va a ser Android. Lo verde es el Android, lo gris es iOS y lo de arriba, BlackBerry y Microsoft. Quiero decir, Windows, tal. Pues veo yo un futuro dominado por Android. Esto se está reflejando ya en estadísticas, por ejemplo, de uso de Internet. Esto es un sitio que recoge datos de muchos sitios, NetMarketShare, pues ya da un 20% del tráfico que se genera en Internet se efectúa desde dispositivos móviles. Sitios concretos como es la Wikipedia, sus estadísticas dan ya un 40% de acceso desde dispositivos móviles. Cuando hablamos de sistemas operativos, los datos de NetMarketShare pues lo que marcan es un declive de Windows, una estabilidad de Linux y de Mac, pero un crecimiento de los sistemas móviles. Lo verde sería Android y los otros dos, iPads y iPhone. En el caso de la Wikipedia es más exagerado, la diferencia, el declive de los sistemas de escritorio y de los sistemas propietarios como Windows. Entonces, bueno, un tema que sería para la otra parte es el futuro de la informática son los teléfonos móviles. ¿Qué hacemos en la enseñanza con los teléfonos móviles? Yo no sé en este instituto, en el mío hemos aprobado el reglamento de régimen interno y están prohibidos. Me imagino que aquí serán 3/4 de lo mismo. Bien, entonces, dejando aparte del problema que tenemos en educación, de cara al futuro, las tres actitudes que podemos tener: optimismo, escepticismo, pesimismo. Vamos a ver, el optimismo se basa en este crecimiento de la ley de Moore que podemos suponer que seguirá. Y por tanto, la frontera es siempre, o parece que está más cerca, que es la de la inteligencia artificial, conseguir ordenadores inteligentes. Esto hay toda una filosofía montada alrededor y es lo que se llama la singularidad. Es posible que hayáis oído hablar. Es cuando se plantea que los ordenadores consigan tener inteligencia y por tanto sean capaces de guiar su propio desarrollo y los humanos nos quedemos como, yo que sé, como moscas o algo así, en el desarrollo de los ordenadores. Eso es algo que se propone desde el principio de la informática. La palabra singularidad incluso se debe a Von Neumann, uno de los pioneros, y que otros informáticos como el Bing o Kurzweil, que es el inventor del OCR, pues promueven mucho, pues es que va a ser una cosa entusiasmante cuando ocurra, y además ocurrirá pronto. Pero bueno, frente a ese optimismo desaforado, pues podemos tener cierto escepticismo. ¿Por qué motivo? Bueno, pues simplemente porque esas tecnologías de fabricación que se han ido descubriendo, que han permitido el crecimiento exponencial de la informática, por desgracia, parece que están llegando a su fin, a límites físicos. Entonces, Intel ha ido desarrollando tecnologías de fabricación en las que era capaz de crear circuitos cada vez más pequeños. Ahora mismo está en el rango de los 22 nanómetros, que es algo inimaginable. Y tiene ya previsto cuáles van a ser las siguientes generaciones. Los 14 nanómetros, los 10, los 9, no están desarrolladas. Creen que podrán desarrollarlas. Pero lo que tienen claro es que más allá de 5 nanómetros será muy difícil seguir, porque el coste es tan grande que posiblemente ni se descubra cómo hacerlo, y aunque se descubra sea demasiado caro y no haya manera de amortizarlo. Entonces puede que el crecimiento de la informática, de hardware por lo menos, se detenga en 5 o 10 años. Y luego, en fin, motivos que hay para un pesimismo muy grande, pues es, por un lado, cómo afecta la automatización en la sociedad. Vivimos en un mundo en el que para ganar dinero, ganarse un sueldo, hay que producir trabajo,
y el problema es que los ordenadores se introducen cada vez más en procesos de fabricación y distribución y comercialización y dejan menos lugar a los humanos, con lo cual, en fin, se está produciendo, en fin, es otro de los factores que está incidiendo en la crisis económica que tenemos en España y en el resto del Occidente, que nos está llevando a la quiebra. Eso se refleja pues en gráficos como el del aumento de la deuda estatal, que ya no sabemos ni cómo la vamos a poder pagar. Pero esos no son los únicos problemas. Hay problemas de tipo civilización. Estamos montados en una civilización que produce muchísimo CO2 por el consumo de combustibles fósiles y demás. Hace tiempo que se viene alertando que si el CO2 aumenta por encima de las 400 partes por millón, vayamos a alterar de forma salvaje y absoluta el funcionamiento del sistema climático. Bueno, pues este año hemos alcanzado ese nivel y no hay pinta de que esto se vaya a detener. Las consecuencias de ese aumento del CO2 pues es eso, el cambio climático, la elevación de la temperatura y sobre todo la gran oscilación. Hoy es un día, aquí se está bien, pero hoy es un día que ilustra el problema al que nos enfrentamos del calentamiento. Y por si esto fuera poco, encima, vale, dos diapositivas. Nos enfrentamos también como sociedad a un problema de agotamiento de recursos. El más gordo que vamos a vivir, el del agotamiento del petróleo. La distribución de cualquier fuente de energía, pues sin una distribución así gaussiana, y estamos en el pico. A partir de ahora, seguramente cada vez se producirá menos petróleo, y en una civilización que está basada en el petróleo, eso nos va a producir grandes problemas. Y energías alternativas no parece que sean capaces de sustituir a los combustibles fósiles. Desde hace 40 años se sabe que el camino de la civilización tecnificada conduce al colapso. En los años 70 se publicó un trabajo que es Los límites del crecimiento, que predecía que para los años 2010-2020 se podía alterarse completamente la estructura de la civilización. Y en estos 40 años no hemos hecho nada por arreglarlo. Entonces, nos enfrentamos a problemas muy grandes para los que será necesario mucha solidaridad, mucho trabajo en común y compartir y acumular cosas, que son los valores que promueven las licencias libres. Por eso mi esperanza es que el futuro sea el futuro de las licencias libres, porque lo necesitamos como especie. Vale, pues se acabó lo que se daba. Gracias por vuestra atención. ¿Alguna pregunta rápida, muy rápida? ¿Alguna pregunta tenéis? No. ¿No? Vale, de acuerdo. Pues nada, muchas gracias, Alberto. Vale. Antes de acabar la sesión hoy, bueno, tenemos una segunda presentación. En este caso es de José Luis Collado. José Luis Collado es un exalumno nuestro del centro. Realmente se ha criado aquí, porque hizo la parte de grado medio y después pasa a superior y es técnico de administración de sistemas. Es una ¿vale? El caso de José Luis, o más bien por qué lo hemos traído aquí, es porque, primero, por un lado, es un exalumno nuestro, y en segundo lugar es porque no es un caso de alumno con un expediente en su momento aquí muy despampanante. Todo lo contrario, José Luis era el caso de un alumno bastante nivel medio, ¿vale? Tiene expediente, pero que sin embargo después se ha abierto camino y digamos que es un caso que anima a todos aquellos que creáis que sobre todo por el perfil de AS, es decir, es que hay menos trabajo, no voy a poder trabajar, esto lo hay, pero no es algo imposible. José Luis es el caso de que puede conseguirse trabajar de esto perfectamente y prosperar además. Os va a hacer una presentación, espero que no muy... No, rapidillo, pero vamos a ver qué nos cuenta, porque puede ser interesante. Bueno, en primer lugar, ya ha dicho Toni, mi nombre es José Luis, ¿vale? Yo llevo
prácticamente toda la vida en este centro. Hice aquí la ESO, además luego hice también, en 2 secciones hice también el grado superior, con un stand-by para trabajar, etc. Evidentemente, como decía Tony, nunca he sido un modelo de alumno, ni muchísimo menos. Hacer el grado superior, por ejemplo, hice primer año de Asia aquí en el centro, me lo dejé 4 años para irme a trabajar en otro mundo en la informática. Al final volví para terminarlo, etcétera, ¿vale? Nunca he tenido un expediente muy bueno hasta realmente ese stand-by en el que realmente empiezas a ver lo que realmente se puede hacer aprovechando las clases, aprovechando los profesores que teníamos, ¿vale? No fui de esos, me di cuenta después, empecé a intentar arreglarlo, volví aquí con Tony, con nuestros profesores de hoy en día, la mayoría. Terminé el grado superior aquí de sistemas, de ASI. Me marché a hacer las SCCs, estuve trabajando gracias a Tony, Vicente, que me he ido por allí,